Tengan ustedes muy buenas tardes nuevamente. Seguimos acá. Ahora con la sesión número 5 de nuestro curso virtual Tributación Básica e Intermedia Junta, ¿verdad? Bien, en la sesión anterior estábamos viendo todo lo referente al libro 3 del Código Tributario, ¿cierto? Ahora vamos a entrar al libro 4, pues. En el libro 4 estamos en las infracciones y sanciones. Son 3 tablas cuando regula el Código Tributario. Pero yo tengo que entender primero qué es una infracción, ¿correcto? Pero para conocer una infracción, tienes que saber primero qué es un ilícito tributario. Mira, el ilícito tiene que ver con violación de la ley, ¿correcto? Te parece un poco más a un tema penal o algo del crimen ilícito, pero para que veas que el ilícito tributario también está dentro del campo tributario, nuestro campo administrativo, ¿correcto? Entonces, el ilícito es toda contravención, obrar en contra de lo que está mandado a normas de carácter tributario. Por eso le dice ilícito tributario, es el género. Y este ilícito tributario como género tiene 2 especies, ¿ya? La especie de ilícito administrativo tributario, más conocido como las infracciones tributarias, y el ilícito penal tributario, más conocido como los delitos tributarios. Entonces, tenemos bajo estos tipos de ilícitos modalidades de ilícitos tributarios. Entonces, yo creo que con esta gráfica es bastante didáctica para que tú puedas entender que el ilícito tributario se divide en 2, no te vayas a olvidar. El ilícito tributario administrativo, vía las infracciones tributarias, y el ilícito tributario penal, vía el delito. Y prácticamente acuérdate de la ley penal tributaria, Decreto Legislativo 813. Ahora, dentro de las infracciones, que es el ilícito tributario administrativo, provenientes de incumplimiento de obligaciones tributarias y provenientes posiblemente de una interpretación económica errada. Pero recuerda que el ilícito tributario administrativo va a primar lo objetivo, ¿correcto? El tema objetivo, a mí no me va a importar. ¿Se entiende? Que de repente tuviste culpa, ¿ya? Tuviste una infracción y la culpa. Pero recuerda que la culpa, la culpabilidad, la intencionalidad, eso no lo vamos a ver en el campo administrativo tributario, ¿correcto? Acá simplemente es cometiste una infracción de tipo objetiva, no voy a ver tu cabeza, qué sentiste, qué pensaste, simplemente te equivocas, regulariza y punto. En cambio, cuando yo ya estoy en la materia del ilícito tributario penal, ya estoy hablando de un delito. Y para hablar de un delito ya tengo un famoso intercrímenes. Un intercrímenes es el proceso en que se va a cometer este delito. Desde la cabeza, desde que tú pensaste, desde la maniobra, correcto, desde los implicados hasta que se consuma el delito. Entonces, esto sí se encuentra tipificado en el Código Penal o en las leyes especiales. Y cuando yo hablo de una ley especial, entonces estoy hablando justamente, y estoy en enfoque tributario, estoy en la Ley Penal Tributaria, Decreto Legislativo 813. Bueno, en doctrina tributaria pues tenemos varias teorías, ¿no? Donde te dicen, oye, el ilícito tributario penal debe ser dependiente del derecho penal. No, el ilícito tributario debe ser independiente, correcto, debe tener su propia ley porque tiene sus propias normativas, su regulación es especial y no debe ser parte del derecho penal, correcto, y tener la teoría independiente. Entonces, y básicamente lo que te puedo decir es que el delito tributario penal tiene su propia ley, en definitiva, sí, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo? Sabemos, mismo caso de la norma 9 del texto preliminar del Código Tributario, se puede regir de otras normas, de hecho, el Código Procesal Penal, el Código Penal, siempre y cuando esta no naturaliza incluso los delitos aduaneros, tienen su propia ley, los delitos aduaneros, ¿no? Entonces, siempre y cuando no se desnaturalicen entre ellas mismas, pues, ¿no? Ahora, una cosa muy importante también cuando yo hablo de ilícitos tributarios penales. Acá sí es indispensable la presencia del dolo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de una infracción versus un delito, ¿correcto? Primero, en la infracción hay una
En ambos hay una tipificación, un monto de la deuda o el bien o el en perjuicio, lo que se está perjudicando el bien jurídico protegido, ¿correcto? Y también, cuando hablo de delito, estoy hablando de la intencionalidad para que se dé este delito. O sea, tiene que haber una existencia de dolo o culpa, ¿correcto? Entonces, con este cuadrito vamos a definir lo que es una infracción y un delito. Por ejemplo, cuando yo hablo de una infracción en cuanto a su investigación, tú sabes que las infracciones, que son 6 tipos de infracciones nada más, se agotan en la vía administrativa, puntual. Mientras que en el delito tributario debe ser materia de un proceso penal ante la respectiva autoridad judicial. Ahora, en cuanto a la sanción aplicable, en la infracción no existe, y tú sabes porque eso se comete a diario las infracciones, ¿cierto? O no te han llevado a la cárcel, ¿cierto? No existe pena privativa de libertad, solo opera con sanciones pecuniarias o no pecuniarias, ¿verdad? Con sanciones de multa, que son las pecuniarias, o no pecuniarias, llámese comiso de bienes, cierre temporal o definitivo de establecimientos permanentes. ¿Y qué más falta ahí? Falta ahí intercambio temporal de vehículos, ¿cierto? En cambio, en el delito, la sanción aplicable, a esa sanción es aplicable la pena privativa de la libertad y en algunos casos la multa y comiso como penas accesorias, ¿correcto? Por supuesto. Y el delito, ya cuando estamos en delito, como consecuencia tenemos la defraudación tributaria, ¿ya? La defraudación tributaria señalada también en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria. Y obviamente su pena privativa es de 8 a 12 años de cárcel. Ahora, en cuanto a la determinación de la responsabilidad, en la infracción se determina objetivamente la desobediencia, el simple quebrantamiento de la ley tributaria, aunque provenga de negligencia o descuido o culpa en la cobranza, ¿correcto? O sea, simplemente yo lo voy a determinar objetivamente. En cambio, en el delito, tiene que probarse que la intención del agente, ¿correcto? ¿De qué? ¿Qué intención? De infringir la ley tributaria. ¿Con qué fin? De no pagar definitivamente o en parte el tributo. Y para eso hay que utilizar herramientas valiéndose de ¿qué? De ardid, astucia o fraude, ¿correcto? Ese es el delito. Muy bien. Creo que con esas diferencias es más claro, ¿verdad? Más claro que el agua. Entonces, ¿cuáles son la clasificación de las infracciones tributarias? Están en el artículo 172 del Código Tributario. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 nada más. De inscribirse, actualizar o acreditar tu inscripción ante la Administración Tributaria. Si no lo haces, tienes el inicio tributario estipulado en el artículo 173 del Código Tributario. La infracción de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago, ¿correcto? Correspondiente a la infracción señalada en el artículo 174 del Código Tributario. Todo lo que tenga que ver con comprobantes de pago, 174. Todo lo que tenga que ver con libros de contabilidad, registros, 175. Todo lo que tenga que ver con declaraciones y comunicaciones, 176. ¿De qué? Del Código Tributario. Finalmente, no permitir el control, todo lo que tenga que ver con el control, la asistencia, la asistencia mutua, la administración tributaria, todo lo que tenga que ver con el artículo 175 del Código Tributario. Fue el 178, ¿verdad? El 178 del Código Tributario tiene que ver con las infracciones de tipo sustancial, mientras que las que te señalaban son formales. El 178 es sustancial, pues ¿por qué? Por no consignar los ingresos correspondientes, por no agregar a un trabajador, ¿correcto? Por no, en este caso, claro, por agregar al trabajador, por tener saldos a favores que no te corresponden. ¿Ya? Es el 178. Y tal como hemos venido señalando en el transcurso de las exposiciones, tenemos esta infracción, ¿qué requiere esta infracción que has cometido acá, señaladas? ¿Qué requiere? Unas sanciones, y las sanciones son de tipo pecuniarias y no pecuniarias, ¿correcto? Entonces, cuando yo hablo de, por ejemplo, pecuniarias son las multas. ¿Qué es una pecuniaria? Que es la palabra pecuniaria perteneciente relativo al dinero efectivo.
Y cuando yo hablo de sanciones no pecuniarias, entonces saca el dibujito. ¿Qué dice? ¿Qué ves acá en el dibujito? Clausurado. Dice, mira, ¿qué ves acá? Y acá él está triste. Mira, acá está triste porque le han clausurado su negocio. Acá el comerciante, el empresario, el emprendedor. Entonces, ¿a quién? Respuesta, allá. ¿A quién vas a pagar obviamente tus sanciones que estipuladas en multas o en sanciones no pecuniarias al sujeto acreedor, que es el Estado? Y ese Estado, ¿por quién está representado? Por la Administración Tributaria y las municipalidades. Entonces, las no pecuniarias, vuelvo al tipo de sanción no pecuniaria, es no perteneciente o relativo al dinero en efectivo si tú buscas en la RAE. ¿Y cuáles son las sanciones no pecuniarias? Comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, y acá está, mira, cierre temporal de locales. Este dibujito tiene que ver con el cierre temporal de locales, suspensión de licencias y colocación de carteles. Bien, excelente. Ahora, cuando yo hablo de sanciones pecuniarias que tienen que ver con dinero, están estipulados de acuerdo a qué? A la UIT, la unidad impositiva tributaria, que para este periodo es 4.200, correcto. Al ingreso neto total de ventas, correcto. Ay, perdón, vamos a ver un ratito. No es por nada, pero yo creo que me estoy olvidando. Vamos a ver acá. 4.200, ¿verdad? A ver. Sí, es algo tan evidente, ¿no? Pero siempre me confundo con 4.250. A ver, UIT 2019. 4.200. Muy bien. Está muy bien. Ya está. Entonces, estas sanciones tributarias van a ser en parte que se van a dar en base a la UIT o al ingreso neto total de tus ventas, que tiene que ver. ¿Te acuerdas que esto, ingreso neto total de tus ventas, tiene que ver con las infracciones de los libros electrónicos o los libros? ¿Cierto, no? Y también tiene que ver con los ingresos, que vienen a ser, ¿te acuerdas cuando hablamos de los ingresos del RUS? La tabla del RUS también tiene sus sanciones, y tiene que ver con el nivel de ingresos. 4 veces el límite máximo de cada categoría de los ingresos brutos mensuales del nuevo RUS. Ahí está, ya está. Pero tú tienes que entender que equivocarse en la vida no es malo. No es malo equivocarnos, es normal que nos podamos equivocar. Pero toda equivocación tiene obviamente su sanción. De hecho, pero ¿qué pasa si yo soy inteligente y que tú eres un profesional que le gusta estar al día en todo, entiendes, te gusta tu profesión, correcto, y sabes que te puedes equivocar y podemos corregirnos, efectivamente? Y si yo regularizo mis equivocaciones, o sea, mis infracciones a tiempo, incluso mucho antes, que no tengo que esperar ningún documentito que me digan te equivocaste porque eres consciente que te equivocaste, correcto, entonces tú tienes una ventaja, incluso el régimen de gradualidad, correcto. ¿Qué significa el régimen de gradualidad? ¿Ya? Son tus descuentos que tienes por pagar antes de tiempo, por pagar antes que te llegue algún documento de la administración tributaria, y son aplicables a las infracciones del Código Tributario. ¿Y dónde está regulado? Está regulado primero por la resolución de superintendencia 063/2007 y segundo por la resolución de superintendencia 180/2012 para los numerales 1, 4 y 5 del artículo 168 del Código Tributario. Por ejemplo, tienes, el régimen de gradualidad, tiene que ver, tú te informas y aplicas, ¿correcto? ¿Qué vas a aplicar? Gradualidades, que son rebajas, descuentos del importe de las multas, ¿correcto? Pero siempre y cuando tu subsanación puede ser voluntaria e inducida, ¿correcto? Entonces, tú vas a pagar, ¿ya? De acuerdo a lo que indique el anexo de la resolución de superintendencia, de la resolución de superintendencia 063/2007, infracciones tipificadas en los numerales 1 al 3 del artículo 164 del Código Tributario, y la acreditación también, permitir, por ejemplo, el artículo 177, permitir el control de la administración tributaria, informal y compensación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si es una multa por acreditación, entonces tú tienes que vas a tener que informar, pues, ¿no? Una infracción, ¿qué tengo que hacer para resarcirme de la infracción? Pagar mi multa y qué más, y corregirme, pues, ¿correcto? Y acá está, por ejemplo, la infracción del artículo 168 numeral 1, y eso no ha cambiado, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con una subsanación voluntaria, ya tienes un descuento del 95%, o sea, solo vas a pagar el 5% menos intereses moratorios, no te olvides. Y cuando estás durante el procedimiento de fiscalización, tienes un descuento del 70%, una rebaja del 70%, ¿correcto? Muy bien. Y cuando tú regularizas con posterioridad al cierre de fiscalización o a la emisión de los valores, ya tienes una rebaja del 60%. ¿Te das cuenta? Y
Sí, ya cuando te hacen un procedimiento de reclamo hasta antes de apelar la resolución, tienes un descuento del 40%. Ahí va, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, la infracción tipificada, muy común, muy común, que tú tienes que conocerla de memoria ya, y si no la conoces te la presento, es obviamente por no declarar, por no presentar tus declaraciones. La infracción tipificada en el artículo 176, numeral 1 del Código Tributario. No presentar las declaraciones determinativas que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Y acá tienes pues las 3 tablas del Código Tributario. Las famosas multas por omiso, por no presentar pues tus declaraciones determinativas que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Por ejemplo, estás en la tabla número 1. ¿Cuál es tu multa? Una UIT. ¿Y quiénes corresponden en la tabla número 1? El régimen general y el régimen MIPE. Si estás en la tabla número 2 y eres omiso, tienes la multa del 50% de una UIT. ¿Y quién está en la tabla 2? El RER, el régimen especial del impuesto a la renta. ¿Y quiénes más? Y las personas naturales, sin negocio, ¿correcto? Y cuando estás en la tabla número 3, que es el 0.6% de tus ingresos o cierre, ya corresponde a aquellos contribuyentes que se ubican que se encuentran en el régimen RUS, el más chiquito, y ya tienes una multa ganada. Pero recuerda que esas multas, si las regularizas de manera voluntaria, tienes una gradualidad del 90%, no te olvides, o sea, parías el 10% más los intereses. Acá estoy de vendedora yo, diciéndote el descuento si pagas tus multas a tiempo. Por ejemplo, la empresa Arriba Perú, Corruptal, a ver, ¿por qué me interesa el RUCA? Dice sociedad anónima, de hecho que lo comienza con 20, ¿cierto? Pues no jurídica. Contribuyente acogido al régimen general, presenta el PTC 21 correspondiente al periodo de diciembre de 2014, el día, ¿cuándo lo presenta? El día 16 de marzo 2015. Oh, y tú sabes que pasada su fecha, ¿cierto? Si es diciembre de 2014, tú tienes que presentarlo, ¿cuándo? En enero de 2015, pero lo presentó el 16 de marzo de 2015. Fuera del plazo, pues según el programa establecido por la Administración Tributaria y en base al último dígito de su RUC, dicha presentación tuvo como fecha máxima el día 20, obvio, el mes siguiente nomás, configurándose la infracción tipificada en el artículo 176, numeral 1 del Código Tributario. Se solicita calcular la multa actualizada. A ver, acá. ¿Cuánto es la multa? Bueno, la UIT del 2014. Alucina que sea de este periodo, diciembre de 2018. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sería la multa actualizada del régimen general? Una UIT. Estamos hablando de 3.950, ¿correcto? Teniendo en cuenta que el pago de la... Ay, perdón. Teniendo el pago, que tiene una... Ahora, que se paga en la misma fecha que efectúa, o sea, lo hizo en marzo y no le llegó ninguna resolución de multa ni nada, entonces se le considera una regularización voluntaria. Por tanto, tiene un máximo tramo de gradualidad del 90%, ¿cierto? Muy bien. O sea, acá pone, pues. La UIT vigente por el ejercicio 2015, 3.850. ¿Cuánto es la multa? Una UIT. ¿Y cuánto es una UIT? 3.850. Pero tú sabes que si lo pagas a tiempo tienes un descuento. ¿Cuánto es el descuento? Del 10%, sácale, del 90%. O sea, pagarías el 10% menos los intereses moratorios, ¿cierto? Entonces, de los 3.850 tú eres más práctico y sacar el 10%. ¿Cuánto es? Omítele el 0 y se convierte en 385, es el 10%. Ya está, este es el descuento. ¿Correcto? Esto es lo que tú tienes que pagar, mejor dicho, ya descontado. El remanente, lo que quede. ¿Qué le voy a aplicar? Simplemente los intereses moratorios diarios. Entre enero y marzo, ¿cuántos días han pagado? Han pasado 55 días ya, pues entonces agarras y dices así. 55 por 0.04%, ¿correcto? Por 365, multiplica los 3, la gradualidad del 90 por 385 por la tasa 0.04%, por 55 días transcurridos te da un total de intereses de 8. Correcto, entonces ¿cuándo sería la multa actualizada? 385 soles más 8 soles, 393. Listo, y se acabó. ¿Cómo lo presento esto? Lo presentas en tu guía de pagos varios, que puede ser también por la clave SOL directo. Pones acá multas, tu RUC, tu periodo tributario de 2014, pones el código de tributo. Recuerda que el código de tributo es una multa, 6041, pero ese 6041 recuerda que todas las multas tienen código de tributo asociado. El código de tributo, como es IGB, el código de tributo asociado es 1011. Y ya está, y terminaste. ¿Te das cuenta? Ya. Bien, así de simple. Ahora, yo te voy a hablar un poquito acá, para terminar con ese libro 5. Ya. Los cambios, tuvieron muchos cambios de las infracciones tributarias que se dieron cuando entró, pues, tu presidente, cuando entró el PPK.
¿ya? PPK entró, como tú sabes, y siempre lo he dicho, la tributación está netamente relacionada con el entorno político económico, definitivamente. Si no, mira lo que ha pasado con Macri, con Francia y el G7 y la tasa Google o la tasa GAFA de Francia, que finalmente se dio a torcer el presidente. ¿Por qué? Porque Trump, ¿ya?, decidió, pues, ¿sabes qué? Dice, tú me cobras la tasa GAFA, ¿ya?, y yo agarro y subo las partidas arancelarias del vino francés y no entran a mi país. Y por tanto Macri dijo, ya, espera, ya no voy a aplicar la tasa digital del GAFA, sino lo que voy a hacer es voy a esperar a que todos mis amigos del G7 se pongan de acuerdo. ¿Te das cuenta? Pues te digo que el entorno político va a superar el entorno tributario, está por encima. Por eso que en nuestro país, en Perú, ya cada 5 años bueno, en este caso ocurrió pues un fenómeno, ¿no? ¿Por qué? Porque se fue PPK, ¿está bien? Sacó sus leyes en diciembre de 2016, que es la que te voy a conversar ahorita, correcto. Renunció el pata por el tema de la corrupción. ¿Quién entró? Entró Vizcarra, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Vizcarra? También sacó pues en septiembre del año pasado, 2018, una serie de normas, 17 decretos legislativos, para ser precisa, en materia tributaria, y nos modificaron las leyes. Y no pasó los 5 años de PPK y nos modificaron las leyes igual. ¿Te das cuenta? Entonces por eso digo que el entorno tributario está íntimamente relacionado con el entorno político. Entonces, mira, ya, te voy a contar, pues, ya, porque estas infracciones siguen vigentes, obvio, correcto, y fueron de gran ayuda, gran cambio. Por ejemplo, el decreto legislativo 1263, publicado el 10 de diciembre de 2016, cuya vigencia, obviamente, si modifica el código tributario y no es una norma de carácter anual, su vigencia es a partir del día siguiente, 11 de diciembre de 2016, correcto, y te dice, mira, importantísimo, derogación de los numerales 3, 4 y 6 del artículo 173. O sea, se derogan infracciones geniales, ¿verdad? Derogación de los numerales 6 y 7 del artículo 174. Derogación de los numerales, esto es importante, 3, 5, 6 y 7 del artículo 176 del Código Tributario. ¿Sabes qué significa eso? Que acá, pues, lo que más nos importa, si yo te hice un ejemplito de las infracciones más recurrentes que son del omiso, pues acá le eliminó la infracción correspondiente a la primera, a la segunda, tercera, cuarta, quinta ratificatoria, y ya, pues, ahora te decía, ¿sabes qué? Ahora tú puedes hacer todas las ratificaciones que tú quieras y no hay multa, porque la derogó, pues, el numeral 5. ¿Qué más? Se modificó el numeral 5 del artículo 168 del Código Tributario y la nota 15 de las tablas de infracciones y sanciones para la tabla 1 y 2, o sea, régimen general MIPE y régimen especial persona natural, y también modificó la nota 11, la tabla de infracciones y sanciones del libro 3 del Código Tributario. A ver, vamos por partecitas. Si hablamos de la nota 15, acá está, mira. La sanción se aplicará, y eso ¿por qué tiene que ver con la nota 15? Porque la nota 15 tiene que ver con el numeral 5, pues, de la 176, y que se eliminó, perdón, acá. ¿Por qué te puse acá norma 10 del texto preliminar del Código Tributario? Porque tú sabes que las normas que no sean de carácter anual rigen a partir del día siguiente, para que te acuerdas ya. La sanción se aplicará como era antes, ¿ya? Y que ya ¿qué ha pasado? Se ha modificado, ¿no? Vamos a ver. La sanción se aplicará a partir de la presentación de la segunda ratificatoria. Así era antes. La sanción se incrementará en 10% de la OIT. Si era, por ejemplo, tercera ratificatoria, se iba incrementando. Cada vez que se presente una nueva ratificatoria, 10, 10, 10. Las declaraciones ratificatorias que se presenten como resultado de una fiscalización o verificación correspondiente al periodo verificado no le será aplicable el incremento mencionado, siempre y cuando se realicen dentro del plazo establecido por la Administración Tributaria. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir ahora? ¿Esto ya ha pasado? Ya, pues ya no, porque ya no vale. Que las infracciones por rectificar 1, 2, 3 ya no están vigentes, se eliminaron, se derogaron. Por ejemplo, acá. Yo te he puesto acá, todo lo que hemos leído acá, está acá, para que lo cheques cuáles son esas infracciones. Por ejemplo, lo que está en rojo, te pongo por qué muere, te pongo muere porque ya no existe, y muere por el decreto legislativo 1263 la mató, ¿correcto? Por ejemplo,
Del artículo 173, numeral 3. Obtener dos o más números de inscripción para un mismo registro, ¿correcto? Por el mismo contribuyente, por ejemplo. Por ejemplo, esa infracción ya murió. Muere con el 1263. Cuando digo decreto legislativo, ¿ya? También muere la infracción de 173, numeral 4. Utilizar dos o más inscripciones o presentar certificado de inscripción o identificación del contribuyente falsos o adulterada en cualquier actuación ante la Administración Tributaria. De cuando presenten dos o más inscripciones. Yo lo digo con la inscripción. Muere con el decreto legislativo 1263. Ahora, también se deroga la infracción del artículo 173, numeral 6. No consignar en el registro el contribuyente en las comunicaciones, declaraciones informativas u otros documentos similares que se presenten ante la Administración Tributaria. Todo esto muere con el decreto legislativo 263. ¿Qué más muere? Ahora del 174. No obtener el comprobante, no obtener el comprador el comprobante de pago u otro documento complementario, estos distintos a la guía de remisión por compras efectuadas según las normas sobre la materia, se eliminó. Muere con el... ¿Por qué? Porque ya pues no tener el comprador de otros documentos complementarios. ¿Ya para qué eso si ya tengo la estación de numeral 1? Pues te das cuenta, ¿no? Ahora, luego también muere la infracción del artículo 174, numeral 7. Mira, acá está. Han muerto, correcto. Esta es la muerte. Han muerto. ¿Por qué? Porque, bueno, eran innecesarias en realidad porque ya estaban estipuladas de manera general en otros incisos, en otros numerales. Por ejemplo, la 174, numeral 7. No obtener el usuario CP, comprobantes de pago u otros documentos complementarios a estos, distintos a la guía de remisión por servicios que le fueren presentados según normas sobre. Todo lo que tenga con documentos complementarios también se muere. ¿Con qué muere? Con el decreto legislativo 1263. Luego, esta infracción también es muy importante y espero que tú la conozcas ya. De hecho que sí, solo estamos recordándote, ¿ya? La infracción del artículo 167, numeral 25, correcto, también muere. Y tiene que ver con lo que antes era, ¿te acuerdas? La formalidad para precio de transferencia. No exhibir o no presentar el estudio técnico que respalde el cálculo de precio de transferencia conforme a ley. Entonces, no exhibir o no presentar el estudio técnico, se muere con el decreto legislativo 1311. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos esos reportes. Solo ahora, actualmente, cambia esta 165 número 25 y ahora dice reporte maestro, reporte país, reporte local, ¿cierto? Muy bien, por eso se muere, pues. Ahora, también se muere el artículo 118, numeral 5. No pagar en forma o condiciones establecidas por la Administración Tributaria o utilizar medios de pago distintos a las normas tributarias cuando se hubiera eximido la obligación de prestar la DJ anual. Necesario. Muere con el decreto legislativo 1263. No pagar en forma o condiciones establecidas por la Administración Tributaria. Ya, pues ya murió, ¿correcto? Ahora, también muere con el 1263 también. ¿Qué muere? Esto es importantísimo, no te vayas a olvidar, acá está. El tiempo es muy importante en los tributos, muy importante, ¿ves? Porque esto sucedió en diciembre de 2016 y sigue vigente. Por ejemplo, en el artículo 176, numeral 3, presentar declaración determinativa. Recuerda que el 176 tiene que ver con todas las infracciones de las declaraciones tributarias, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. 176, numeral 3. Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria en forma incompleta. Entonces, si es de forma incompleta, ya muere, ¿correcto? ¿Qué más muere? Porque ¿sabes por qué muere esta? Porque no muere la 176, numeral 4, que es presentar otras declaraciones como de forma incompleta o no conforme. ¿Forma incompleta para qué? Pues si tienes la infracción de no presentar que la determinación de la obligación tributaria, decidieron eliminar esta infracción porque era demasiadas infracciones para lo mismo, para simplemente no presentar la obligación tributaria, no presentar las declaraciones. Por ejemplo, ¿qué más se eliminó? Esta es muy importante. Presentar la 176, numeral 5. Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo tributo y periodo tributario. Ya está, muere. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú vas a presentar en declaraciones rectificatorias y no tendrás multa. ¿Está bien?
por el 166 numeral 5, por si acaso, ¿correcto? Ahora, 166 numeral 6, que también mueve esa infracción. Presentar más de una declaración rectificatoria de otras declaraciones o comunicaciones referidas al mismo concepto y periodo. Ya, pues ya no, elimínalo. ¿Y qué más mueve? La 166 numeral 7, presentar declaraciones determinativas incluyendo la declaración rectificatoria sin tener en cuenta los lugares en que establezca. Ya, pues, lugares, o sea, eso es muy relevante, también por eso muere. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué más muere? Y esto es muy importante, el cambio que pasó con el decreto legislativo 1311, nos modificaron la infracción de tipo sustancial, o sea, el numeral 1 del artículo 168 numeral 1, pues no, del Código Tributario. Se modifica la tipificación de la infracción del numeral, que se establece, eso es importante, se establece una nueva forma de cálculo de la multa para las infracciones que se cometan a partir del 31 de diciembre de 2016 en adelante, ¿correcto? ¿Qué más hubo con eso? Se extinguen las multas pendientes, y eso tiene una historia que no te debes acordar también. ¿Qué pasó con también estas modificatorias? Se extienden las multas pendientes de pago a la SUNAT, cometidas desde el 6 de febrero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2016 debido a un error de transcripción en las declaraciones, que se establezcan las condiciones para su extinción y las acciones de la Administración Tributaria, del Tribunal Fiscal y el Poder Judicial deben seguir para dejar sin efecto. ¿Sabes por qué sucedió esto, señores, de error de transcripción? Es que si te has equivocado en un cero por otro cero, lo que pasó, pues, y eso yo siempre lo he dicho en mis clases, de verdad, porque es un tema de conciencia para los contadores y también para los abogados, que es lo que me permite a mí llegar en tema de jóvenes. Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que pasó pues con el lechero cajamarquino? ¿Te acuerdas que eso salió en las noticias? Búscalo en YouTube. Caso lechero cajamarquino. SUNAT, pones así. Básicamente, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que el contador se equivocó? Correcto, y puso 3 ceros más, me parece, 2 ceros más, claro, le puso 2 ceros más, y por lo tanto pues aumentó como si tuviera ingresos de 120,000, y esos ingresos no existían, pero esos ingresos por un error de transcripción le llevaron a ese señor a que la cobranza colectiva se ejecute, le quitaron su casa, le quitaron su camioncito, el señor se enfermó, todo, pero se probó que era un error de transcripción, y si es que noticia no hubiera salido en los medios televisivos, entonces la Administración Tributaria nunca hubiera dado su uso tercero, porque bueno, en este caso pues ninguno de los funcionarios públicos tuvo la delicadeza de validar si esa información por pagar, que era casi más de 100 millones de 100,000 soles, que es bastante, fueran de operaciones que correspondían al movimiento de este contador, pues. Entonces, por eso es que se da esta derogación, pues se extinguen las multas, ¿te das cuenta, no? Ahora sí, mira, estamos acostumbrados todavía algunos en decir, la multa del artículo 168 numeral 1, 50% del tributo emitido. No, señores, eso ya cambió. Desde diciembre de 2016 en adelante. Es 50% del saldo, 50% del... Acá está. Antes, ya, perdón. Acá te pongo el antes y el ahora. Ahora, ¿cuál es? Y solo el artículo 168 numeral 1. 50% del tributo por pagar omitido. O 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución de saldos, créditos u otros conceptos similares. Puntual, ya no hay más. ¿Qué había antes? Todo un furlum, porque ¿qué decía? Antes, ¿qué decía antes? 50% del saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente, o 15% de la pérdida indebidamente declarada, o 100% el monto obtenido indebidamente de haber obtenido la devolución. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ahora se simplificó y sacaron la 15% de la pérdida indebidamente declarada. ¿Por qué? Porque si es la pérdida indebidamente declarada, ya está por default acá, pues. O 100% del monto obtenido indebidamente, haber obtenido devolución, saldos, créditos u otros conceptos. U otros conceptos similares, con eso él entró. ¿Te das cuenta, no? Eso es ahora el cambio. Infracción. Constituyen, del 168 numeral 1, constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esa es la única infracción de tipo sustancial. No incluir en las declaraciones ingresos,
remuneraciones, retribuciones, rentas, patrimonio, actos grabados, tributos retenidos o percibidos y aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a lo que le corresponde en la determinación de los pagos a cuenta, anticipos, declarar cifras o datos falsos. ¿Correcto, señores? Por ejemplo, casito, ¿ya? Y con eso creo que se va a cerrar la sesión número, ¿qué sesión es? 5, ¿no? Sesión, por ejemplo, casito, ¿ya? ¿Cuál es el nuevo cálculo? ¿Cómo era el original y la rectificatoria, ya? Por ejemplo, tu débito fiscal se mantenía. ¿Qué pasó con tu débito fiscal en la original? En tu crédito fiscal, en tu DJ original tenías 1.400 soles a tu favor, ¿ah? Te pasaste, ¿ah? Pero en tu rectificatoria debiste tener la mitad. No rectificaste. Ahora, obviamente, si tú rectificas, tienes un impuesto resultante mayor, ¿verdad? Con un diferencial de 700 soles. Correcto, obviamente, porque lo omitido es 700 soles. Tú sabes que cuando determinamos el impuesto, tenemos que compensar, pues, ¿no? ¿Qué vas a compensar por orden de prelación? No te vayas a olvidar las percepciones del periodo, 400 soles, todas las percepciones que tienes, luego toda la retención que tienes y luego saldo de periodo anterior. Correcto. Entonces, ¿qué voy a compensar? Mis percepciones del periodo, 400 soles. ¿Qué voy a compensar? Mis percepciones de periodos anteriores. Mis percepciones de periodos anteriores está. Acá debió ser 300, ¿ah? 300, un pequeño error, ¿ya? Mis retenciones del periodo, ahí está. Ya está. 300. Bueno, ¿qué sé qué pasó acá? También ha rectificado. Mi percepción de periodo anterior no era 100, era 300. Ha rectificado. Mi retención de periodo anterior no era 300. Ha rectificado. Aprovecho, ha rectificado todo. Ha rectificado impuesto y también ha rectificado saldos a favor, atrás. Ahora, vamos a ver el impuesto a pagar, ¿ya? Si antes la creación era así, 50% del tributo emitido. ¿Cuánto es el tributo emitido acá? 3.900 menos 2.500, 700, ¿cierto? Claro, pues, porque es lo mismo, pues. ¿Quieres comprobarlo? Carambas. Ya. 50% del tributo emitido, ¿cierto? A ver si es verdad eso. 3.200 menos 2.500 es igual a 700 soles. Entonces, antiguamente, ¿cómo era? 50% del tributo emitido, o sea, de 700 soles. Actualmente, ¿cuál es? 50% del tributo por pagar omitido. A ver. Entonces, mi impuesto por pagar original era 1.050, porque le he restado todo, pues, las compensaciones que tenía. Ahora, actualmente rectifiqué, ahora tengo mi impuesto por pagar, incluso, mira, mi impuesto por pagar, ¿qué pasó? Aumentó. ¿Por qué aumentó? Bueno, como yo estaba rectificando mi DJ tributo, ya aproveché y también rectifiqué mis compensaciones que tuve por retención de supersecciones. Aproveché todo una vez, pues. Ay, perdón, ¿qué pasó acá? Ay, lo modificamos, ¿no? Perdón. Uy. ¿Qué hicimos acá? Ya, ese es otro caso, perdón. Acá está. Entonces, ya pues, aprovechaste y rectificaste también tus saldos a favores que habías tenido. Y ¿sabes qué pasó? Como tú aumentaste percepciones y aumentaste retenciones, también aumentó tu impuesto por pagar. Ahora tu impuesto por pagar es 1.450. Entonces, tú dices acá, ¿cuánto es mi multa ahora? El 50% del tributo por pagar omitido. Entonces, ¿cuánto es el tributo por pagar omitido? Entre 1.450 y 1.050, 400. Tú te das cuenta, con el cambio de esta infracción, ya, tú sigues ahorrando, estás ahorrando en realidad. ¿Por qué? Porque te estás restándole pues las percepciones y los saldos a favores. Por eso dices, tributo por pagar de tu DJ rectificatoria, que es 1.450, menos tu tributo por pagar tu DJ original 1.050, ahí está, 400 soles. Por el 50% tienes 200 soles.
multa de ahora. Obviamente tú tienes que ver que tu multa no puede ser menor al 5% de la UIT, no te vayas a olvidar. ¿Cómo era antes? Impuesto determinado de J rectificatoria, 3.200, menos la original, 2.500 por el 50%. ¿Cuánto saldría? 350. O sea, antes pagabas más. Ahora con la rectificatoria o con la modificatoria de este artículo hemos ahorrado y vamos a ahorrar, ¿correcto? Ahora, veamos otro ejemplito de no aplicación de la multa. Por ejemplo, ¿qué pasó acá? El débito fiscal original era 1.550. Uy, no, debió ser 1.900. O sea que pasó incremento de ingresos. El crédito fiscal no se ha movido. Ahora, impuesto al de saldo a favor. 1.550 menos 1.100, 450. Acá, ¿qué pasó? Como aumentante de débito fiscal, aumenta, ¿cierto? ¿Cuánto es el tributo por pagar tributo omitido inicialmente? 350, ¿verdad? Mira acá. Acá, lo que te quiero decir es que acá habías tenido multa con la metodología antigua, ahora con la nueva modificatoria del artículo 168 numeral 1, dado por el decreto legislativo 311, que está vigente a partir del 30 de diciembre de 2016. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahora es el 50% del tributo por pagar omitido. Entonces, ¿qué voy a aprovechar? Pues voy a restar mi percepción del periodo, mi percepción de periodos anteriores, mi retención del periodo, mi retención de periodos anteriores, ya pasó, y no tengo, y finalmente hago toda la sumatoria y no hay nada. No tienes nada. ¿Por qué? Porque lo comí con mis saldos a favores, pues. Entonces, ahora, tanto la declaración rectificatoria como la declaración original tienen un impuesto por pagar de 0 soles. Así, el 50% de 0 es 0, por lo que no tiene ninguna multa por pagar. ¿Te das cuenta? Antes, ese es el ahora. Y antes, la infracción era en base a la diferencia entre el impuesto resultante consignado en la declaración original y la rectificatoria, por lo que el ejemplo de la multa hubiera sido 50% de 150. ¿Ves? Bien, señores. Es uno de los cambios trascendentales que te echa un recordatorio, digamos. Ahora, ¿qué más te dice acá? Ya pues, la que te comenté de la extinción de las multas por comisión de la infracción del numeral 1, 18 del Código Tributario, quedan extinguidas las sanciones de multa pendientes de pago ante la SUNAT por ratificación de la infracción del numeral 1 artículo 78 del Código Tributario que ha sido cometida desde el 6 de febrero de 2004 hasta la fecha de publicación del presente decreto legislativo, que es el 30 de diciembre de 2016, debido total o parcialmente a un error de transcripción en las declaraciones, siempre que se cumpla concurrentemente con lo siguiente. ¿Cuál es? Ese error, acuérdate que cuando hablamos del error de transcripción, y que ya básicamente ya no está vigente porque es hasta la fecha de la publicada, ya estamos en el 2019, pero para que te acuerdas que era el caso lechero, ¿ya? El caso del lechero cajamarquino, que es muy triste su video, la verdad que míralo y te hace reflexionar de la importancia de nuestra profesión como contadores y de abogados también. Por ejemplo, error en la transcripción. ¿Qué te dice? Esa norma, transcribir, ¿qué significa? Escribir en una parte lo que está escrito en otra. Uy, esta norma del decreto legislativo 1311 define al error de transcripción como el incorrecto traslado de información de documentos fuentes, tales como libros y registros o comprobante de pago, a una declaración, siendo posible determinar el mencionado error de la simple observación de los documentos fuentes pertinentes. Es lo que no hiciera la administración tributaria como el caso del lechero cajamarquino, pues. ¿Correcto? Por ejemplo, que ya no está vigente, solamente para que te acuerdes lo que sucedió, ¿ya? La empresa comercializadora Don Lucho, régimen general, el 4 de abril de 2007 presentó la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio 2006 y cocinó como saldo a favor del ejercicio anterior la suma de 800.000 soles. Sin embargo, en el mes de agosto de 2007, la empresa se da cuenta que ocurrió un error de transcripción de datos al momento de llenar la mencionada declaración jurada, pues el saldo a favor real era de 80.000 soles, mismo caso del lechero cajamarquino, y no de 800.000 soles. Ya está, ¿te das cuenta? Por lo que procedió a presentar la declaración jurada rectificatoria por dicho periodo y tributo, sin haber aplicado o arrastrado dicho saldo contra los pagos a cuenta del ejercicio 2007, es decir, consignó un saldo a favor indebido de 720.000 soles, con lo cual incurrió en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 78 del Código Tributario por haber declarado cifras o datos falsos que generan aumento indebido de saldo a favor, correspondiendo a la respectiva sanción de multa, que es el 50% del saldo a favor indebido, esto es de 360.000 soles, pudiendo acogerse al régimen de gradualidad. En este escenario, en aplicación de este beneficio, quedará extinguida la multa, pues la infracción fue cometida en abril de 2007, bajo ese supuesto, ¿correcto? Muy bien. Hasta acá, señores, nosotros hemos terminado
todo lo que tiene que ver con tributación básica, ¿ya? Código tributario, que tiene que ver con el derecho tributario general, básicamente. Ahora me gustaría que, todavía tenemos un poquito de tiempo, sí, terminar las casuísticas de algunos informes de resolución de superintendencia, algunos informes de SUNAT, que nos faltaba, que lo había sacado por el tema de devoluciones, compensaciones, ¿está bien? Y no me gusta dejar las cosas al aire, en realidad sí había buscado la información para ti, ¿correcto? A ver. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice. Ese informe es muy bonito también. Ya estamos en tributación intermedia y ya estamos en la facilidad de poder ver tributos especiales, ¿correcto? ¿Cuál es la materia? Se consulta quién está facultado legalmente, mira, para solicitar la devolución del pago del monto equivalente a la retención que se refiere al segundo párrafo del artículo 6 de la ley de impuesto a la renta efectuado indebidamente. Ahora, recuerda que actualmente con el decreto legislativo 1369 se eliminó ese segundo párrafo del artículo 76, por si acaso. Ya estamos hablando de retenciones no domiciliadas, ¿correcto? Por ejemplo, un servicio contratado por un sujeto domiciliado a un sujeto no domiciliado que ese no llegó a prestar y por el que por lo tanto no hubo retribución que pagar. ¿Ya? Un servicio prestado por un sujeto no domiciliado. O sea, si no tienes nada que pagar y lo pagaste, pide la devolución, ¿cierto? Sigamos. Un servicio prestado por un sujeto no domiciliado, ¿ya? Que no se encuentra grabado con el impuesto a la renta a favor de un contribuyente domiciliado, no habiendo en consecuencia la obligación de efectuar la retención, pero lo hizo. Entonces, ¿qué? Quiere decir si está facultado legalmente para solicitar la devolución del pago. Vamos a ver. Frente, ¿ya? ¿Tú qué opinas? Tratándose de los supuestos que a continuación se señala, la solicitud de devolución del pago del monto equivalente a la retención, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 76 de la LIR, efectuada indebidamente, corresponde que sea formulada por ¿quién debe pedir? El sujeto domiciliado, quien contrató a un sujeto no domiciliado para la prestación de servicios que no llegaron a ejecutarse y por lo tanto no hubo retribución que pagar. El sujeto domiciliado, quien ha abonado al fisco el monto equivalente a la retención y aún no efectúa el pago de la retribución por el servicio prestado por el sujeto no domiciliado, servicio que no se encuentra grabado con el impuesto a la renta. El sujeto domiciliado, quien no ha efectuado retención alguna por el servicio que le prestó un sujeto no domiciliado que no se encuentra grabado con el impuesto a la renta, y el sujeto no domiciliado a quien se le ha efectuado la retención del impuesto a la renta por un servicio prestado a favor de un contribuyente domiciliado que no se encuentra grabado con dicho impuesto. Entonces, en ese caso, se señala la solicitud de devolución del pago del monto equivalente a la retención, que sí se puede, y a quien, al que pagó obviamente la retención, correcto, que sí se puede solicitar la devolución. De hecho, bien. Ahora vamos a ver justamente con la modificatoria de esa de las infracciones. Eso tiene que ver con las infracciones. Qué bonito. Vamos a ver ya. En relación con la facultad de la determinación de la administración tributaria y la comisión de la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 168 del Código Tributario, se formulan las siguientes consultas. Corresponde la emisión de una resolución de determinación si como consecuencia de un procedimiento de fiscalización la administración tributaria determina una obligación tributaria del impuesto general a las ventas mayor a la consignada en la última declaración rectificatoria presentada por el contribuyente antes del 31 de diciembre de 2016, o sea, no había cambio, cuya eficacia con posterioridad a dicha fecha y antes de la fiscalización le permitió solicitar y obtener una nota de crédito de devolución o la compensación de la diferencia entre el monto declarado y pagado originalmente y el menor tributo consignado en dicha rectificatoria. Ahora, en el caso anterior, si en la declaración original se hubiera consignado un IGB menor al determinado por la administración tributaria, el contribuyente incurre nuevamente en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 168 del Código Tributario con la presentación de la declaración rectificatoria que, habiendo surtido efecto, le permite obtener la referida devolución o compensación de forma independiente a la infracción incurrida con la presentación de la declaración original. En el supuesto planteado en la primera consulta,
Si en la declaración original se hubiera consignado un IGB igual al determinado por la administración tributaria, el contribuyente incurre en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 108 del Código Tributario con la presentación de declaración rectificatoria que, habiendo surtido efecto, le permitió obtener la referida devolución o compensación. En el caso que se resuelvan las que resulten afirmativas las respuestas a la segunda y tercera consulta, ¿cómo se debe efectuar el cálculo de la multa? ¿Desde cuándo corresponde como tal el interés diario aplicable a la multa? ¿Cuál sería el régimen de gradualidad aplicable? Vamos. Ya sabemos que a ver. Vamos a dar un ratito las conclusiones, ¿ya? ¿Qué nos indica? Vamos a ver. Corresponde la emisión de una resolución de determinación. Si como consecuencia de un procedimiento de fiscalización la administración tributaria determina una obligación tributaria del IGB mayor a la consignada en la última declaración rectificatoria presentada por el contribuyente respecto al tributo y periodo fiscalizado, cuya eficacia le permitió al contribuyente con posterioridad al 31 de diciembre de 2006 y antes de la fiscalización solicitar y obtener la devolución o compensación de la diferencia entre el monto declarado y el monto pagado originalmente y el menor tributo consignado inicial. Por lo tanto, sí, pues, sí corresponde a la emisión, porque de hecho que hay un error, consignando saldos que no corresponden. Ahora, en el supuesto que un contribuyente antes del 31 de diciembre, ¿sabes por qué te pueden de los saldos o de las pérdidas? Porque recuerda que el 50% de la pérdida indebidamente declarada se eliminó, pues, se eliminó con la nueva determinación del 178 numeral 1. Acá, mira, ¿te acuerdas cuando te dice este comparativo? Acá. Acá. 15% de la pérdida indebidamente declarada ya no está. ¿Te das cuenta? A ver acá. 2. En el supuesto que un contribuyente, antes del 31 de diciembre de 2016, ¿ya?, hubiera presentado una declaración rectificatoria del IGB de un determinado periodo declarado un menor tributo al consignado en la declaración original y luego de un procedimiento de fiscalización en la administración tributaria a través de una resolución de determinación establece una obligación tributaria mayor a la consignada en la declaración original y en la declaración rectificatoria, no se incurre nuevamente ¿dónde está? A ver. En el supuesto que un contribuyente antes del 31 de diciembre de 2016 hubiera presentado una declaración rectificatoria del IGB de un determinado periodo, declarando un menor tributo al consignado en la declaración original, y luego de un procedimiento de fiscalización, la administración tributaria, a través de una resolución de determinación, establezca una obligación tributaria mayor a la consignada en la declaración original y en la declaración rectificatoria, no se incurre nuevamente en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 108 del Código Tributario con la presentación de la referida declaración rectificatoria. De forma independiente, la infracción incurrida con la presentación de declaración original ni será tomada en cuenta a fin de determinar la multa aplicable a esta infracción, aun cuando dicha rectificatoria hubiera sustentado con posterior al 31 de diciembre de 2016 y antes de la fiscalización la obtención de una nota de crédito o la compensación del monto declarado y pagado originalmente y menor tributo consignado. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué ¿Por qué no tendría la multa? ¿Por qué? Porque obtenía nota de crédito, pues, ¿correcto? En el supuesto que un contribuyente antes del 31 de diciembre de 2016 hubiera presentado una declaración rectificatoria del IGB de un determinado periodo declarado un menor tributo al consignado en la declaración original y luego de un procedimiento de fiscalización, la administración tributaria a través de una resolución de determinación establece una obligación tributaria mayor a la determinación de la declaración rectificatoria e igual a la consignada en la declaración original, se configura la infracción prevista en el número antes de su modificación por el decreto legislativo 1311 con la presentación de la declaración rectificatoria. ¿Qué pasó? Claro, porque recuerda, si yo rectifico, ¿ya? Y esta rectificatoria corresponde, obviamente, a la fiscalización correspondiente al periodo antes del 31 de diciembre de 2016, que me tengo que regir por las leyes dadas hasta el 30 de diciembre de 2016, fuera de la modificatoria última del decreto legislativo 1311 que hemos mencionado, ¿correcto? Ahora,
si el contribuyente con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 y antes del procedimiento de fiscalización hubiera solicitado la devolución y obtenido una nota de crédito por la diferencia del monto declarado y pagado originalmente y el menor tributo consignado en la referida rectificatoria, el monto de la multa aplicable corresponde a la adición del 50% del tributo emitido y el 100% del monto indebidamente devuelto. Así era antes, pues, así era antes las dos infracciones, ¿te acuerdas? Sí, hasta antes, ahora ya no es así. Si el contribuyente con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 y antes del procedimiento de fiscalización hubiera solicitado y obtenido la compensación de la diferencia entre el monto declarado y pagado originalmente y el menor tributo consignado en la referida rectificatoria, el monto de la multa aplicada corresponde al 50% del tributo omitido. ¿Por qué? Porque ella solicitó la declaración, la compensación correspondiente a los periodos con posterioridad al 31 de diciembre de 2016. En los supuestos A y B, la infracción se comete con la presentación de una citada declaración rectificatoria, correspondiente a la aplicación de intereses moratorios desde dicha fecha. En los supuestos A y B del régimen de gradualidad aplicable en el caso de que se haya notificado la respectiva resolución de determinación y resolución de multa por la comisión de la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 18 del Código Tributario, será el previsto en los incisos C y D del artículo 13 del reglamento de gradualidad según corresponda. Correcto, ¿qué quiere decir? Esto es cuando se da con posterioridad al 31 de diciembre del 2016, ¿correcto? Bien, señores, acá este tipo de informe es súper un poquito feito, ¿verdad? Pero lo que hay que tener en cuenta es esto. Lo que se nos debe quedar acá de manera clara, concisa, es todo este informe hablado de esta infracción. Mira, todas las normas, ¿y por qué te puse acá? ¿Por qué te puse acá? Esto publicó el 30 de diciembre de 2016 y también te puse acá de acuerdo a la... ¿Te acuerdas que yo te puse acá de acuerdo a la norma 10 del texto preliminar del Código Tributario? Solamente para que entiendas algo. Del 31 de diciembre en adelante tú vas a aplicar esta sanción. Del 31 de diciembre hacia atrás tú aplicas esta sanción. ¿Por qué te digo? Porque las fiscalizaciones tributarias te llegan por periodos y tú tienes que aplicar las normas y leyes consignadas en ese periodo de fiscalización. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras el informe que hemos hablado, ¿correcto? Bien. Entonces, señores, vamos a pasar a la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a hablar... ¿Ya? ¿Cuánto nos falta para terminar? 1, 2, 3, 4. No, ya. En la siguiente sesión vamos a hablar de tributación intermedia. Ya llegamos a tributación intermedia, ¿correcto? Entonces, señores, espero que la presente sesión haya sido de su agrado, sobre todo por el tema recordatorio. ¿Está bien? Muy bien. Hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.